Bien, jóvenes, buenas tardes. Esta semana vamos a hablar sobre las bases biológicas del comportamiento humano. Vamos a ver cómo la biología ayuda a entender todo lo concerniente a la conducta de las personas. Vamos a ver para esto algunas características estructurales, fisiológicas y conductuales que nos van a ayudar, ¿no?, como aporte teórico a entender de lo que es la conducta, hablando de la filogenética y de la ontogenética. En cuanto a la filogenética, es un estudio más que todo referente al estudio de la especie humana, cómo los genes se han ido transmitiendo de generación en generación y cómo ha ido cambiando también su conducta de las personas. Por lo tanto, este estudio de la filogenética nos va a ayudar a aportar bastante en cuanto al comportamiento de la persona. Y la ontogenética, que es el estudio de la evolución de la especie, pero en este caso más que todo desde que se inicia, o sea, el nuevo ser, desde que nace el nuevo ser hasta que muere. O sea, toda esa historia de situaciones, de experiencias que va a ir adquiriendo la persona es lo que se le denomina ontogenética, jóvenes, ¿ya? Entonces tengan presente esta parte, la filogenética y la ontogenética. Filogenética es el estudio evolutivo de la especie humana y la ontogenética es el estudio evolutivo, pero desde que nace hasta que muere una sola persona. En cambio, en la filogenética hay muchas generaciones. Dense cuenta ahí nomás, ¿no? Hay muchas generaciones. Ha pasado por miles, miles de años. En cambio, en la ontogenética es un periodo corto de vida, desde que nace hasta que muere. ¿Ya, jóvenes? Entonces, estos aportes nos van a ir a ayudar a entender el comportamiento humano de la persona. Todo proceso psicológico involucra ¿qué cosa? Esto bien lo sabemos, ¿verdad? Lo psicológico, lo social y lo cultural. El sistema nervioso indispensable en el comportamiento humano. Vamos a ver en este momento por qué el sistema nervioso es indispensable, ¿verdad? Es indispensable, ¿por qué? Porque ahí se va a generar todo el proceso mental, el proceso de la adquisición de conocimientos, de aprendizaje, de cómo actuamos, cómo respondemos. ¿Se dan cuenta? Es por eso de la importancia. El estudio de los hemisferios cerebrales va a ser muy importante porque nos va a ayudar a entender qué cosa. ¿Qué nos va a ayudar a entender? La relación con otras estructuras, ¿verdad? En el cerebro hay muchas estructuras, muchas partes. Hay lóbulo frontal, parietal, occipital y en cada parte se desarrolla diferente aspecto del comportamiento humano. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. En la parte frontal se va a ver la parte de la ejecución, pues del movimiento, de ordenar, pues no de ejecutar, de pensar, de razonar. La parte occipital es el de la parte de ver, de percibir, ¿verdad? Entonces así vamos a ir viendo cada uno. Esto nos va a ayudar a entender. ¿Y qué más dice? El sistema nervioso es indispensable. ¿Por qué? Porque la neurona actúa como unidad básica del sistema nervioso. La neurona viene a ser una célula, pues, una célula que se le va a denominar neurona porque está en qué? Exclusivamente pues en el encéfalo cerebro. Ahí va a estar, ¿no?, en esa parte. No hay en otras partes del organismo. Y esto va a ser la unidad básica pues, del sistema nervioso. Ahí se va a procesar la información. Y el sistema nervioso cumple las funciones siguientes. Tiene una función pues sensitiva, una función integradora y una función motora. En el sistema nervioso intervienen tres aspectos: los receptores, los elementos conductores y el impulso nervioso. Los receptores pues se encargan de la recepción de los estímulos. Es la función de unas células sensitivas especializadas. Ya eso se va a encargar los receptores. Y los elementos conductores son unas células llamadas neuronas que pueden desarrollar una actividad lenta y generalizada o pueden ser una unidad conductora rápida de gran eficiencia. Estos son los elementos conductores. Y el impulso nervioso, ¿qué es? Es la respuesta pues específica de la neurona de recepción y emisión, capaz de transferir información de una parte a otra del organismo. ¿Ya, jóvenes? Entonces, es por eso la importancia. Vamos a estudiar ahora la organización celular del sistema nervioso.
Hemos visto que la neurona es la base fundamental ¿de qué? Del sistema nervioso. Ahora vamos a ver la organización celular, sus partes más que todo, ¿ya? El tejido nervioso pues consta de dos tipos de células, tengan presente eso. El sistema nervioso consta de dos tipos de células, unas llamadas neuronas y otras llamadas neuroglía o glía, que son otro tipo de células. ¿Ya, jóvenes? Las neuronas, como bien hemos dicho, representan pues la unidad básica, funcional y estructural de quién? Del sistema nervioso, considerándola como qué? Como célula responsable de las funciones atribuidas al sistema nervioso de qué cosa? ¿Qué hace? De pensar, pues, razonar, controlar la actividad muscular, sentir y otras más. O sea, prácticamente ahí se ejecuta pues, todos los mecanismos de funcionamiento del sistema nervioso. Y jóvenes, el encéfalo humano pues contiene alrededor de ¿cuántos? 100.000 millones de neuronas. Imagínense la cantidad, pues, ¿no? 100.000 millones aproximadamente. Es una aproximación. La estructura básica. El cuerpo o soma neuronal. Esa es la estructura básica. Estamos hablando de la estructura de las partes, ¿ya? El cuerpo o soma, ahí está, ¿no? Representado. Y dentro del cuerpo o soma neuronal, pues contiene ¿qué cosa? El núcleo, ¿verdad? La parte central, el núcleo. Y el citoplasma, pues, a su alrededor, ¿verdad? Con todos sus organulos intracelulares, rodeado por la membrana plasmática, que es lo que va a recubrir, pues, esa célula, ¿cierto? ¿Y qué más tiene? Ese cuerpo o ese cuerpo celular tiene qué cosa? Ramificaciones. Si ustedes se dan cuenta, ahí tiene ramificaciones llamadas qué cosa? Dendritas. Ahí tenemos las dendritas como una especie de ramificaciones, ¿ya? Y las dendritas, ¿qué cosas son? Son prolongaciones cortas, en general múltiples, a través de las cuales la neurona recibe estímulos procedentes de neuronas vecinas, con las cuales establece una sinapsis o contacto con otras células. O sea, ¿dónde se va a dar el contacto, jóvenes? Aquí en las dendritas, en esas ramificaciones. ¿Con quién? Con otra célula. Porque la otra célula también tiene ramificaciones. Y esas ramificaciones hace que se junten y produce las famosas sinapsis. Y acá tenemos una ramificación larga que se denomina axón, generalmente única y de longitud variable, puede ser corta, puede ser larga, a través de la cual el impulso nervioso se transmite desde el cuerpo celular a otras células nerviosas o a otros órganos del cuerpo. Cerca del final, el axón se divide en terminaciones especializadas que contactarán con otras neuronas u órganos efectores. ¿Jóvenes? Bien, ¿qué más tenemos acá? Transmisión de los impulsos nerviosos. Es aquí como les dije, ¿no? Anteriormente. Esas ramificaciones, acá ya lo vemos en grande, cómo se van a juntar, ¿verdad? Cada ramificación, cada terminal sináptico. O también se les denomina botones, ¿verdad? Bien, esta parte, la neurona presináptica y la neurona postsináptica, se van a juntar, pues, ¿no? Presináptica y postsináptica. Y ese choque, ese junte, se va a denominar, ¿qué cosa? Sinapsis. Esta unión se va a dar gracias a quién? A unos líquidos o químicos llamados neurotransmisores, que van a ser prácticamente los que van a unificar esta acción de que se junten de manera efectiva, desordenada. Ya vamos a ver qué puede ocurrir aquí, ¿ya? La neuroglía, como vimos, ¿no? Hay dos tipos de células en el cerebro. Una se llama neuronas y otra se le llama neuroglía. ¿Qué es la neuroglía? Es un conjunto de células que se relacionan con las neuronas. Están en conjunto, están ahí junto con las neuronas, ¿verdad? Se relacionan. Y sus prolongaciones y que tienen funciones de sostén. ¿Se dan cuenta? O sea, están sosteniendo prácticamente a las células, a las neuronas. ¿Qué más? De metabolismo y protección. Prácticamente van a transmitir o van a llevar alimentos a quién? A las neuronas. ¿Y cómo la van a proteger? Aislándola, protegiéndola, ¿verdad? Son más pequeñas que las neuronas y las superan en 5 a 10 veces en número.
Dentro de este cuerpo, dentro de este grupo de la neuroglía existen células especializadas. Unas se van a encargar de qué cosa? De proteger, como hemos dicho, ¿verdad? De sostener. Acá vemos los astrocitos. ¿Los astrocitos de qué se van a encargar? Van a comunicar las neuronas con los vasos sanguíneos, ¿verdad? Van a comunicar, van a hacer ese enlace. Tenemos qué cosa? Las células ependimarias. ¿De qué se van a encargar estas células ependimarias? Se van a encargar de recubrir las cavidades de los ventrículos y la cavidad de la médula espinal, ¿verdad? O sea, va a ser una recubrición, prácticamente cubre como una especie de epitelial, unas células epiteliales prácticamente, ¿no? Recubren las cavidades del cerebro, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos la microglía. La microglía es una célula, una glía que prácticamente se va a encargar de qué? De recoger todos los desechos que existen en el cerebro. Hay neuronas que van a ir muriendo, se van a ir enfermando, por lo tanto esta microglía cumple la función de limpiar todos esos desechos. ¿Se dan cuenta? Y los oligodendrocitos, ¿qué pasa? Se encargan de proteger, pues, ¿no? De proteger. ¿A quién? A los axones, aislándolos, dándoles protección para que no se choquen entre neuronas. O sea, todo eso cumple la función de los oligodendrocitos, la función protectora. Bien, como hemos visto, ¿no? Para que ocurra una sinapsis correcta, una sinapsis adecuada en el organismo o en las neuronas, en este caso, necesitamos conocer de los neurotransmisores. Algunos vamos a ver aquí, ¿ya? Neurotransmisores. Tenemos como primer neurotransmisor pues la acetilcolina. ¿Dónde se encuentra? En la sinapsis de los músculos y prácticamente en todo el sistema nervioso central. Ahí está este neurotransmisor, este químico, ¿ya? ¿Qué participa? ¿O dónde participa? Participa pues en todos los movimientos, atención, memoria, motivación. Ahí está presente este neurotransmisor. Cada vez que queremos memorizar, motivarnos, todo eso, entonces las sinapsis empiezan a chocar, a entrelazarse, a fortalecerse la memoria, gracias a quién? A la acetilcolina. Queremos correr, movernos, todo eso, entonces hacen contacto con la acetilcolina, entonces está ahí, ¿no? Participa de esa manera. ¿Qué ocurre con niveles altos de acetilcolina? Pueden ocurrir espasmos, pueden ocurrir temblores. ¿Y qué puede ocurrir con un nivel bajo? Parálisis, letargo. Es por eso que hay que equilibrar pues, ¿no? la acetilcolina en nuestro organismo. Y la dopamina es otro neurotransmisor. ¿Dónde se encuentra? En el mesencéfalo y en el sistema nervioso autónomo. Ahí está presente la dopamina. ¿Cómo participa? Participa pues en el movimiento voluntario, en las emociones placenteras, regulando el estado de ánimo, pues, ¿no? Ahí está la dopamina. ¿Qué ocurre con un nivel alto de dopamina? Pueden ocurrir manías, alucinaciones, llegando a un estado de esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? Pues el trastorno de la percepción, ¿cierto? Entonces, esas alucinaciones pueden conllevar a una enfermedad denominada esquizofrenia. ¿Y qué pasa con un nivel bajo de dopamina? Existen pues movimientos retardados y descoordinados, ¿cierto? Entonces, como vemos aquí, la dopamina, ¿verdad? Interviene en la parte del movimiento voluntario, en las emociones placenteras, ¿verdad? Acá también tiene que ver mucho las adicciones como el tabaco, como cualquier otra droga o cualquier otro comportamiento que nos haga sentir placer, pues, ¿no? Si tomo droga, tomo un estimulante, lo que genera qué cosa va a ser placer. Y como esta dopamina participa en eso de las emociones placenteras, muchas veces se puede confundir y pensamos que estamos bien, pero estamos llegando a un estado de prácticamente pues de alucinación o que algo que no es real, momentáneo, inducido por qué, por la droga o algún estimulante. Y la dopamina pues no se genera de manera natural, sino de manera artificial. Bien, jóvenes, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos la noradrenalina.
¿Dónde se encuentra? En el área del sistema nervioso y división sináptica del sistema nervioso autónomo. Ahí se encuentra la noradrenalina. ¿Dónde participa? Participa pues en la alerta máxima del sistema nervioso, alerta máxima pues, ¿no? Donde el estrés tiende a bajar y el ejercicio a incrementar pues, este neurotransmisor. ¿Qué es una alerta máxima? Frente a un peligro, frente a un miedo, frente a un hecho del futuro que puede ocurrir. Por lo tanto, se libera el estrés, pues, ¿no? Y el estrés lo va a hacer, ¿qué cosa? A que baje esto, pues, ¿no? Que baje este neurotransmisor. Y el ejercicio va a hacer que incremente. Es por eso que se recomienda hacer ejercicio para que los neurotransmisores actúen de manera equilibrada. ¿Qué ocurre un nivel alto de noradrenalina? Aumento del ritmo cardíaco. Esto muy pocas veces se ve. Estamos hablando de un extremo alto de noradrenalina. Un elevado así, está algo de noradrenalina alto puede ser bueno, pero un elevado extremo puede ocasionar un ritmo cardíaco, un aumento del ritmo cardíaco y puede llegar a la muerte. Muy raras veces se ve estas cosas, ¿verdad? Y un nivel bajo, ¿qué pasa? Cuando no hay noradrenalina, este neurotransmisor, existe pues un desinterés por la vida, totalmente desinteresado, totalmente caído, llegando a una depresión, pues, ¿no? Cuando ahí no hay, es bajo, pues la noradrenalina es bajo, bajísimo. Por lo tanto, se recomienda hacer ejercicio, la alimentación tiene que ver mucho aquí, tipos de alimentación para incrementar de una manera natural este neurotransmisor. Ya jóvenes, otro neurotransmisor, la serotonina, varias regiones del sistema nervioso, ahí está, ¿no? En varias regiones. ¿Qué participa? ¿Dónde participa? En la regulación del sueño y la vigilia, la alimentación y el estado de ánimo, ¿verdad? Ahí está presente la serotonina, la regulación del sueño, el estado de ánimo, el estado y la alimentación. El aumento de serotonina en los circuitos nerviosos produce sensación de bienestar y relajación cuando se está aumentando, ¿no? Cuando estamos llenos de serotonina puede causar eso, ¿no? Un bienestar de relajación. ¿Qué más? Y un nivel ya extremadamente pues alto, ¿no? De serotonina puede ocurrir un aumento de temperatura, espasmos y dolor de cabeza, pues, ¿no? Y un nivel bajo, bajísimo de serotonina, ¿a dónde puede llegar? A la depresión, a unos trastornos obsesivos compulsivos. Como ustedes se dan cuenta, jóvenes, prácticamente los neurotransmisores van a determinar la conducta de las personas. Niveles bajos o altos de neurotransmisores van a determinar algunos comportamientos de la persona. Porque van a hacer qué cosa? Los que se van a encargar de hacer conexiones neuronales, tanto en el aprendizaje de algo como para realizar un tipo de movimiento o actuar de una manera. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener presente esto de los neurotransmisores, hay que leerlo, investigar más profundamente de qué se encarga cada uno de ellos, en qué alimentos lo podemos conseguir. Cada uno de estos neurotransmisores están en los alimentos que consumimos. Y muchas veces por querer actuar de una manera rápida, como estamos acostumbrados, rápida para tener el placer, para tener el bienestar, se podría decir, entonces ¿a dónde recurrimos? A las drogas, porque son de manera inmediata, van a activar pues, ¿no? esos neurotransmisores, pero de una manera pues no natural, sino de una manera artificial que va a durar un poco y después vamos a poner, la persona pues se puede volver dependiente a eso, ¿no? A ese estado placentero y de bienestar. ¿Y qué cosa es? Pues más que todo es engañoso, pues no es natural. Entonces, jóvenes, estudiemos esto de los neurotransmisores y veamos más que todo la importancia, ¿no? De cómo esto va a participar, como dijimos, en la conducta de la persona.